Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que nos acompañan en este conversatorio. Este conversatorio lo ha organizado el colectivo de ciudadanos Alejo Calatayud. Es el quinto conversatorio de distintas temáticas y este es el segundo sobre la temática regional. Nos apoyan el servicio técnico, gente de la Universidad de Brigadas Universitarias, y Rubén Tenorio es nuestro soporte técnico. Esta es una temática que ha despertado mucha inquietud, la anterior vez que tratamos también esto, y nos quedó en el tintero mucha tinta, y creo que una, dos, tres veces para discutir la problemática regional no será suficiente porque hay muy poca reflexión sobre la temática regional y las necesidades de conocer esta temática son enormes. Bueno, le voy a pasar la palabra a Manuel para que haga una introducción y una presentación de cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias, Cecilia Cecilia Estrada, por estar con nosotros, Sarela Paz y nuestro querido amigo César Virgüet. Gracias por aceptar y estamos con mucha expectativa para escucharlos, porque alguna gente me escribe en el chat, es un ramillete de expositores. Entonces hay mucha expectativa para escucharlos y tenerlos en cuenta en cuanto a sus opiniones. Adelante, Manuelito. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos y todas. Realmente me es muy grato hoy día poder participar como moderador en este importante conversatorio. Estamos en septiembre, es el mes de Cochabamba, y es por ello que el colectivo ciudadano Alejo Calatayud ha organizado este conversatorio, que como dijo hace un momento Juan Carlos, es el segundo que está tratando de la situación actual del departamento y sobre todo de su futuro. En una primera oportunidad, Alejandra Ramírez, Óscar Segada y George Comadina plantearon un diagnóstico de la situación de nuestra querida Cochabamba. Alejandra, desde un punto de vista social, Óscar, desde una perspectiva más económica, y George Comadina, desde una mirada más política. Fueron tres miradas que creo que fueron complementarias, que detectaron una serie de problemas que tienen que ver particularmente con la fragmentación social y política, con la falta de un proyecto económico y político que unifique a todos los cochabambinos, con el hecho que tenemos instituciones muy debilitadas por lo ocurrido en los últimos años. También los tres expositores plantearon las potencialidades del departamento. Entre otros, se observó el hecho de que estamos en el centro de Bolivia, lo que podría permitirnos ser un centro articulador del desarrollo del país. Finalmente, se delinearon posibles soluciones a los problemas a los que estamos enfrentados y se mostraron los desafíos que debemos afrontar en un futuro no muy lejano. Por supuesto, este es un resumen incompleto, parcial, del rico debate que tuvimos hace 2 semanas y que ustedes lo pueden encontrar en el YouTube del colectivo Alejo Calatayud. Hoy seguimos reflexionando sobre Cochabamba, sobre su presente y sobre su futuro, y por ello contamos con 3 prestigiosos docentes de la Universidad Mayor de San Simón. En un primer momento van a dialogar entre ellos, luego se abrirá un momento de discusión general donde todas y todos los presentes podrán intervenir con sus comentarios y o preguntas. Sin más preámbulos, quiero dar la más cordial bienvenida a Sarela Paz, que será nuestra primera expositora. Ella es socióloga, antropóloga, tiene un doctorado en antropología social
otorgado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Durante los últimos 30 años ha acompañado y asesorado a las organizaciones indígenas y campesinas, sobre todo en la problemática de territorio, recursos naturales y autonomía. Actualmente es profesora de las cátedras de Antropología Jurídica, Antropología de Tierras Bajas y del Taller Colectivo de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón. Asimismo, es directora del posgrado de esta importante facultad de la universidad. Igualmente quiero dar la bienvenida a Cecilia Estrada. Ella es socióloga con especialidad en género y desarrollo, feminista y activista por los derechos de las mujeres y la naturaleza. Ella ha sido directora durante 9 años del IFI, el Instituto de Formación Femenina Integral, una importante institución que trabaja desde el año 1981. Trabaja prioritariamente con mujeres de zonas populares de la región metropolitana de Cochabamba y también está presente en algunos municipios del ámbito rural. Actualmente Cecilia es consultora en temas de género y docente universitaria de la Universidad Mayor de San Simón. Finalmente, quisiera dar la bienvenida a César Virguetti. Él es sociólogo, graduado de la carrera de Sociología de San Simón y ha sido dirigente universitario, y cuando fue dirigente contribuyó a recuperar la autonomía universitaria y la democracia en 1982. Tiene una vasta experiencia de trabajo en varias organizaciones no gubernamentales. Es docente universitario de la Facultad de Humanidades y también en Ciencias Jurídicas y Políticas. Tiene una formación superior en Ciencia Política del CESU, del Centro de Estudios Superiores Universitarios, y tiene un diplomado en Educación Superior de la EUPG, que es la Escuela Universitaria de Posgrado de San Simón. Cuenta también con una especialidad en desarrollo de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Chile. César me ha pedido, además, que lo presente como amante de la buena música, en especial del rock y del jazz, y que los aires de la cueca le seducen para bailar. A los tres quisiera agradecerles por haber aceptado la invitación de participar en este conversatorio. Como ya lo señaló Juan Carlos Pimentel, es un conversatorio organizado por el colectivo ciudadano Alejo Calatayud. Nuestros tres panelistas tendrán 15 minutos para presentar su reflexión sobre Cochabamba. Luego tendrán 2 minutos adicionales, ya sea para complementar su exposición o para comentar las ponencias de los otros panelistas. Después de ello, daremos la palabra a los participantes de esta videoconferencia. Ahora, sí, estimada Sarela, nuevamente gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tienes la palabra, tienes 15 minutos. Gracias, Manuel. Bueno, celebro la iniciativa del colectivo Alejo Calatayud. Celebro esta iniciativa porque creo que es muy importante que reflexionemos sobre la temática que hoy día nos han convocado, es decir, ¿qué pasa con nuestra región, Cochabamba? ¿A dónde vamos? ¿Qué planteamientos hay? En la invitación que me hizo Manuel decía qué alternativas tenemos y en qué podemos quedar. Me parece un poquito ambicioso, porque creo que no hemos discutido siquiera dónde estamos. ¿A qué me refiero?
en los años 80, una vez conquistada la democracia, por diversas iniciativas, tanto políticas como académicas, se hicieron una serie de encuentros, tal vez algunos de los que están presentes y los panelistas con los que comparto hoy en día la mesa se acordarán, unos encuentros sobre todo promocionados por el Centro Cultural Simón y Patiño, donde sistemáticamente a lo largo de 2, 3, 4 años hemos venido discutiendo varias temáticas, entre ellas el tema de la región. Tenía la virtud de esos encuentros de congregar a un conjunto de pensadores intelectuales bolivianos para que podamos pensar la región, los aportes del CERES, con los estudios sobre la cancha, los estudios sobre el Chapare, incluso los estudios, por ejemplo, de Oscar Segada, que tiene importantes estudios sobre la conformación de las fábricas, la mano de obra fabril en Cochabamba, vinieron a contribuir a esto. También el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, que en esos años estaba dirigido por Gustavo Rodríguez, que trataban de ejemplificar, tipificar la región de Cochabamba, fundamentado en algo que hoy día parece ser que no tenemos, fundamentado en un conjunto de datos e información sistematizada a manera de establecer un diagnóstico de dónde estamos para pensar cómo nos proyectamos a futuro. Entonces, yo creo que carecemos hoy día de eso, por eso es que la convocatoria, la leí, Manuel me la mandó y dice, bueno, para tratar de sacar algunas conclusiones y ver a dónde vamos, particularmente les digo, me parece ambicioso, yo no creo que podamos hacer eso, pero por lo menos señalemos qué creemos que son nuestros problemas. Entonces, primer punto de lo que yo creo que es nuestro problema es que no nos conocemos como región desde los datos y de la información. Nos conocemos como región en base a los discursos que hemos acuñado, que además, dicho sea de paso, son antiguos. Por ejemplo, con el afán de polemizar, en el buen sentido. Escuchándolo a Manuel con los anteriores debates, dice, Cochabamba es el centro de Bolivia, puede constituirse en un articulador del desarrollo del país. Eso se discutía en esos años, en los años 83, 84, 85, 86, en esos encuentros, y siempre estaba presente esta idea de que Cochabamba, al ser un centro del país, podía constituirse en la articulación. Pero hoy en día, eso a mí particularmente me parece una idea que corresponde hace más de 30 años atrás y que no hemos actualizado nuestras perspectivas y nuestras visiones de región. ¿Qué yo veo en el caso de Cochabamba? Yo veo una región a la deriva. Primer punto decía, es que no conocemos nuestra región basados y fundamentados en información actualizada. Esto es muy importante. Entonces tendemos a repetir discursos que han sido acuñados en otras décadas y que posiblemente, lo digo posiblemente porque tampoco voy a ser categórica, pero lo digo posiblemente, nos dan un imaginario de región que no es como tal. ¿Sí? Entonces, yo veo una región a la deriva, una región que no tiene ideas claras a dónde va, y buena parte de no tener ideas claras a dónde va es porque estamos naufragando en una situación de falta de conducción de propuestas y de conducción de liderazgos. Y ahora voy a explicar lo que pienso respecto de esto, ¿no? La región de Cochabamba se ha transformado sustancialmente. Es una región que en buena parte de su lectura se ha entendido como una región donde hay un conglomerado campesino significativo. Y sin embargo, esto está transformado de una manera sustancial. Somos, por excelencia, me parece, una región migrante. Me atrevo a decir esto, pero sin embargo, si yo quisiera avanzar en una propuesta, quisiera, para pensar, tener datos e información de esto que estoy atreviéndome a decir de manera hipotética. Entonces, somos una región que está conformada por un conjunto de dinámicas de migración de todo tipo. Migración de gente que viene a la ciudad, migración de gente que transita, pasa por la ciudad y va a otros puntos, a otros lugares, migración que va fuera del país, que va a lugares aledaños de la región de nuestro subcontinente o a otros
otros lugares del continente y de otros continentes. Entonces, eso le ha dado una dinámica bastante difícil, me imagino, compleja más que difícil de entender. ¿Por qué? Porque esas dinámicas quiere decir que tienen que ser leídas en términos globales, no locales, en tanto lo que la gente hace, las perspectivas que tiene y demás. Esto para hablar en grande de la región, esta dinámica de migración. Otra perspectiva para hablar en grande de la región es la pregunta, ¿de qué vivimos? La región de Cochabamba, ¿de qué vive? Vivimos de actividades productivas ¿de qué naturaleza? Actividades productivas con, por ejemplo, la crianza de pollos, de granjas. Ese es el centro de nuestra actividad productiva, o es uno de los ejes de nuestra actividad productiva. La región de Cochabamba está centrada también en una actividad comercial, mercantil, y aquí esto ligada a lo que podría ser lo que es comercio y transporte. Por tanto, estamos hablando de agentes y sujetos detrás de estas actividades, ¿no? He mencionado lo que es estas actividades como la producción de pollos, la granja, estoy mencionando el comercio, estoy mencionando el transporte, que son los que hacen los compases de interés y los compases de dinámicas y de relacionamiento en nuestra región. La región de Cochabamba vive también, y no sé en qué magnitud, pero sí intuyo en una magnitud muy significativa, de lo que es la relación difícil y compleja de producción de coca y cocaína. Y eso nos pone en otro lugar. Si somos el centro o no del país, no sé, pero nos pone en otro lugar. Nos pone en un eje económico para el país y nos pone en un eje económico a nivel global. Porque lo que pasa y acontece en el Chapare, que dicho sea de paso, impacta de manera muy seria en el Valle Alto, con menor intensidad en el Valle Bajo. Y tal vez con fuerza también en lo que es la región de las alturas. Ayopaya, Tapacarí, Bolívar, Parque. Bueno, esta condición económica de coca y cocaína nos pone, decía, en una situación muy compleja en términos de las dinámicas de un mercado global que no solamente impacta al país, sino también impacta en múltiples sentidos por ser justamente una dinámica de carácter global. En ese sentido, yo me pregunto, pues, ¿quién está conduciendo o está proponiendo algunos aspectos en esta región que nos permitan pensar como región? Yo pienso que estos actores que he mencionado de una manera rápida son actores que están imprimiendo dinámicas, están imprimiendo intereses y, por supuesto, están peleando porque la región, en cierta medida, tienda a inclinarse en sus perspectivas y en su política en el marco de lo que siempre se espera y se expecta, es decir, en el marco de obtener beneficios, condiciones favorables para este interés específico que tengo yo como actor y como agente social. Pero en ese contexto, digo, he afirmado que somos una región a la deriva, porque básicamente lo que encuentro es eso, una especie de pugna, de pelea de este conjunto de actores que están impulsando intereses y que esos intereses no están siendo proyectados en el marco de un interés algo más común, un interés menos particular y específico. Es decir, somos una región a la deriva porque gran parte de lo que está actuando en lo que hoy día le llamamos Cochabamba tiene que ver con unas dinámicas específicas, particulares y cada quien jalando por su lado. Esto ha generado un escenario, me parece, bastante adverso, muy difícil de entender hacia dónde estamos yendo. Yo, cuando escucho algunas discusiones sobre la temática, escucho varias tendencias y en el marco de esas tendencias debo señalar que me impresiona
que hasta ahora no tengamos una idea clara de lo que está pasando con este tema del chapare, de la coca y cocaína. Porque les aseguro que si nosotros nos ponemos a hacer datos, información un poquito más precisa, les aseguro que la región, en términos socioeconómicos, está siendo comandada por esa región, o por esa actividad, mejor dicho, socioeconómica. En ese sentido, pues, ¿cómo nos vamos a proyectar como región teniendo en cuenta que esa es una actividad que está jalando en términos de las dinámicas? No solamente por lo que implica y supone en términos de su producción de beneficio socioeconómico, sino porque es el principal vínculo que tenemos con el mercado global. Y eso hace que la región de Cochabamba, al tener vínculos con el mercado global, genere una serie de dinámicas que están más allá, incluso de las decisiones del Estado boliviano, porque tiene esa magnitud. Ahora, como tengo ya 2 minutos, si no me equivoco, Manuel, o 3 creo, que me quedan porque me han dicho 15 minutos, y he dicho que voy a respetar en aras del debate. Me parece que esto, por ejemplo, impacta enormemente en la ciudad de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba, o el área metropolitana, deberíamos reconocer mejor, porque el área metropolitana lo que hace es justamente vincular, hacer visible posiblemente este conjunto de dinámicas, este conjunto de intereses que se van encontrando, y la ciudad de Cochabamba refleja claramente esta afirmación, este titular que dije al iniciar mi intervención, de decir, somos una región a la deriva. La ciudad, el área metropolitana de Cochabamba tiene enormes problemas que no han sido resueltos, y lo peor de todo es que visualizamos un conjunto de autoridades que no tienen, parece ser, ni la más remota idea, ni el más mínimo planteamiento de cómo vamos a resolver esos problemas. El área metropolitana, como sabemos, tiene serios problemas de agua, tiene serios problemas de contaminación, tiene serios problemas con el tema del agua, y tiene serios problemas de este conjunto de actores que actúan en el marco de sus intereses, porque en el marco de estos intereses, cada vez que nos tensionamos, la área metropolitana termina siendo capturada por este conjunto de dinámicas, y parecería ser que no hubiera una salida, una solución a estos problemas, y tenemos que vivir en constante, digamos, conflicto, y en constante situación de bloqueos y de situaciones que no nos ayudan a caminar como área metropolitana. ¿Por qué yo destaco esto del área metropolitana? Porque justamente me parece que es ahí donde mejor se expresa esta disputa de conjuntos de interés de los actores que están actuando en la región, y donde ahí encontramos en el último tiempo que no hay un actor claro que esté proponiendo algo y que esté pensando en una posible proyección de la región de Cochabamba, lo cual tendría que implicar efectivamente una articulación entre los pensamientos, las aspiraciones y las perspectivas que tenemos del área metropolitana y otros centros urbanos intermedios con áreas rurales. Nos hemos olvidado también de pensar eso. Entonces, bueno, creo que yo lo dejaría ahí porque ya he cumplido mis 15 minutos y he lanzado algunas ideas que nos pueden ayudar en el debate. Gracias. Muchas gracias, Sarela. Realmente ha sido muy esclarecedora tu exposición. Creo que has planteado una serie de problemas a los que estamos confrontados, y sobre todo, de repente, el problema mayor es que has planteado es que no conocemos muy bien nuestra región y que tenemos que estudiarla y debatirla, y justamente es lo que estamos tratando de hacer actualmente. Y yo quisiera ahora darle la palabra a Cecilia. Cecilia, tienes 15 minutos. No sé si le puedes dar micrófono, por favor, Rubén. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Gracias, Manuel. Coincido con Sarela en que efectivamente nuestra región carece de datos de investigación,
elementos que nos ayuden a hacer un mejor diagnóstico. En todo caso, puesto eso sobre la mesa y señalando que me parece que así es, yo quiero añadir un otro problema que tiene que ver con, no solo con mi militancia, sino también con mi formación profesional, y es la necesidad de comprender que los diagnósticos ya no pueden hacerse más en neutro, ¿sí? Y pongo simplemente como ejemplo lo que nos ha tocado vivir estos 4 o 6 meses de pandemia y de cuarentena, apuntando que los efectos muy fuertes en esta múltiple crisis económica, política, de salud, de educación y de cuidados tienen, son diferenciados según se trate de hombres y mujeres, según se trate de mujeres de clase media o de sectores populares, según se trate de mujeres que vivan en el área rural y no en las ciudades. Por tanto, creo que este es un elemento clave, es decir, cómo entendemos que para encontrar soluciones capaces de responder a los problemas que nos afectan ahora, como país y como región, es imprescindible esta suerte de diagnóstico diferenciado, no neutro, porque el diagnóstico neutro oculta estas desigualdades, no permite visualizar la manera en que se acentúan los impactos distintos según de quién estemos hablando, ¿sí? Sin duda a nivel económico, además de esta suerte de diagnóstico general del durísimo golpe para todos los, sobre todo el sector informal, trabajadores por cuenta propia, resulta que hablar de trabajadores por cuenta propia supone tener presente que 7 de cada 10 trabajadores informales o vinculados al comercio minorista son mujeres. Muchas de ellas son mujeres jefas de hogar, el mantenimiento de su casa, y han estado brutalmente afectados, sobre todo en los meses, en las semanas que ha imperado la cuarentena rígida, ¿sí? En términos de salud y educación, sin duda también, estaba leyendo cifras que en este caso no las elabora el Estado, las elaboran las ONGs, las organizaciones dedicadas a tratar de velar por los derechos de las mujeres. La medida en que esto ha impactado en mujeres en estado de gestación, incluso situaciones medio dramáticas de mujeres dando a luz en la puerta de hospitales porque no había forma de que el sistema de salud las reciba, las atienda. Hoy charlábamos con una representante, las mujeres de las personas con VIH-Sida han fallecido, personas en Oruro acá porque ha habido discontinuidad a sus tratamientos. En fin, con esto intento afirmar que es imprescindible que podamos en nuestro diagnóstico hilar más fino para poder ver precisamente la manera en que las distintas crisis que estamos señalando Creo que hemos perdido a Cecilia. ¿Hay algún problema con su internet? A veces nos juega malas jugadas la tecnología. Bueno, vamos a... No sé, ¿Se oye? sí, Es que adelante, es un desastre. Mi señal es realmente de llorar. Se cae cuando menos piensa uno. Pero bueno, les decía que un elemento que me parece clave, porque además de permitirnos realizar diagnósticos más cabales, más precisos, nos va a dar, en mi criterio, posibilidad también de desplegar y de desarrollar propuestas que tengan ese carácter inclusivo, es el tema de los cuidados, la necesidad de poner ojo a qué pasa con los cuidados. Cuando hablo de los cuidados, bueno, ustedes saben, me estoy refiriendo al conjunto de tareas de orden doméstico, pero también de cuidado directo que se desarrollan dentro de las casas y que son sobre todo desarrolladas por las mujeres. Una investigación terminada hace un año, si no me equivoco, por Oxfam, pudo establecer que, primero, que 4,5 millones de bolivianos requieren cuidados. Hablamos de niños, niñas, adolescentes, hablamos de personas enfermas, de personas mayores, hablamos de personas con discapacidad, y teniendo presente ese significativo sector
sector de la población o sectores de la población que requieren de cuidados, también se pudo establecer que las mujeres dedicaban el doble de tiempo a ese tipo de tareas en relación a los varones de su propio estrato social, de su mismo grupo, de su misma área geográfica, en fin. Entonces, este tema creo que es vital y que además en la época de cuarentena, en estos días de encierro que hemos vivido, meses, en realidad semanas y meses, ha puesto en evidencia su importancia, es decir, varones que salían de la casa a trabajar, se quedaron en la casa y se pudieron enterar, algunos en buena onda, otros para ser de carácter bastante misógino y de chiste, de humor sumamente machista en las redes sociales, se quedaron para enterarse de todas las cosas que se hacen y todo el conjunto de actividades que se realizan dentro de un hogar, ¿verdad? Lo que permite entonces posicionar o por lo menos visibilizar la importancia de este trabajo para la sostenibilidad y la reproducción de la vida, tan básico y tan importante como eso. Digo, necesario ponerlo sobre el tapete porque creo que a partir de ahí también se puede construir una visión de desarrollo que se aleje de esas perspectivas o de esas visiones absolutamente mercantilizadas o economicistas que se vinculan incluso con propuestas y visiones de orden desarrollista, depredador. Lo digo de otra manera. Esta noción, esta categoría del cuidado, creo que es muy interesante y tiene una enorme potencialidad para vincular la reflexión y las propuestas en torno a al principio o a la premisa de la sostenibilidad de la vida. Sostenibilidad de la vida respecto del medio ambiente, pero también sostenibilidad de la vida respecto del bienestar, de la situación de bienestar y de vida deseable para las personas, ¿sí? Y poner el ojo y la atención ahí nos puede permitir también desplegar una propuesta distinta que pueda dejar atrás, reitero, esos diagnósticos que no son capaces de recoger estos matices, en mi criterio, imprescindibles, y nos pueden abrir la puerta para pensar entonces enfoques articuladores, en enfoques de carácter estratégico, que definitivamente superen esta noción o esta idea, premisa muy generalizada, pero a la vez muy errónea, de suponer que las mujeres somos un sector. O sea, yo vengo 30 años, así como Sarela trabaja con los indígenas, 30 años trabajando con las mujeres, y ya la verdad que tengo poca paciencia para que sigan pensando que las mujeres somos un sector, así como los niños, y además sector vulnerable, ¿verdad? Junto con las personas con discapacidad, con los viejitos, ignorando que en realidad somos la mitad de la población presente en todos los grupos poblacionales. Si hablamos de niños, pues hablaremos de niños. Y en el caso de las niñas tendremos que entender que hay problemáticas específicas tan brutales como la violencia sexual contra ellas. Somos uno de los países que tiene los índices más altos de violencia sexual contra niñas a nivel de de Sudamérica, ¿sí? Con cifras realmente espeluznantes y sobre todo sufridas en el lugar más seguro, entre comillas, en las casas, en el hogar. Abusos y violencia ejercida por las personas llamadas a cuidar, tu hermano, tu primo, tu padre. Si pensamos en los jóvenes, tendremos que pensar que tenemos un gravísimo problema como país respecto a lo que es el embarazo precoz. Chiquillitas de 13, 14 años que quedan embarazadas, que abandonan el colegio, cuyo futuro entonces queda absolutamente truncado y que normalmente tienen que llevar adelante esa maternidad solas, porque los muchachitos que son padres de las criaturas desaparecen en la mayoría de los casos. Y pudiera irles enumerando en distintos ámbitos una serie de elementos que tienen que ver con esta necesidad que les digo de dejar atrás la idea de pensarnos como un sector, de entender que cualquier visión de desarrollo que tenga que ver con asumiendo y recogiendo todo lo que señala Sarela en términos de falencias, de lo que nos falta por pensar, pone ya el ejemplo del Chapare, que me parece clave. Yo creo que es un asunto importantísimo para la región ponerse a pensar qué es lo que pasa con aquello y qué impacto tiene en nuestra definición de un proyecto, de una alternativa de desarrollo hacia adelante como departamento. Y no dejo de pensar, porque claro, es un poco esa mi obsesión, no dejo de pensar que junto con ese diagnóstico que reclama Sarela de cuál el peso que pasa con el tema de la coca, de la cocaína y todas las
consecuencias que tiene aquello, hay más de una asomo de investigación y de indicios y de información que señalan que es un área terriblemente grave en términos de trata y de prostitución, de trata y tráfico de mujeres y de niños. ¿Sí? Los niveles de vulneración de derechos y de violencia que hay en esa zona son realmente preocupantes y tendrían que también ser motivo de reflexión. Entonces, creo que una visión de desarrollo de nuestro departamento pasa definitivamente por asumir esta, llamaremos cotrillado, pero creo que vale todavía, pasa por asumir un enfoque de género de carácter estratégico y dual que supone simultáneamente encarar acciones transversales en todas las temáticas que sean centrales y prioritarias para el desarrollo del departamento, esta necesidad de pensar en términos de impactos diferenciados entre hombres y mujeres y de también respuestas diferenciadas para los principales problemas identificados. Y por supuesto también, decía por eso dual, la necesidad de implementar políticas específicas, porque hay en definitiva todavía muchas brechas de género que no se van a resolver de manera automática o por la pura inercia. Van a requerir de intervenciones públicas que logren resolverlas y superarlas. Y que tengan como un eje clave de toda esta propuesta el tema del sistema de cuidados, es decir, apuntar a un sistema de cuidados que permite, ¿y por qué? A ver, ¿por qué hago énfasis en la necesidad de un sistema de cuidados? Porque hay mucha investigación, ahí sí está ampliamente respaldada a nivel internacional, menos en Bolivia, se está empezando todavía a trabajar este tema. Hay hay respaldo de información y de datos que dejan claro que la reducción de la desigualdad y de la pobreza en la sociedad de la que se trate, llamemos Bolivia, llamémosle Cochabamba, pasa por la disminución de las brechas y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. No hay forma de eludir eso, está confirmado por diversos estudios, diversas investigaciones. Entonces, si apuntamos a plantear una propuesta de desarrollo, este es un asunto que no debe quedar fuera. El tema de cuidado también pasa por esto que les decía, porque modificar estas ideas arraigadas de que primero es una responsabilidad solo de mujeres, tiene que ver con imaginarios machistas y con todo eso no me detengo ahí, pero también pasa por tener claro que es un trabajo que aporta, aunque no aporte dinero. El cambiar esta noción del valor, el cambiar esta idea de lo que reconocemos como aporte económico es fundamental. Y fíjense ustedes esas cosas de que uno de repente no le tira demasiada bola, pero está en la Constitución Política del Estado. El 338 dice de manera inequívoca que el trabajo que se desarrolla en los hogares bolivianos es un aporte, tiene valor económico y es preciso contabilizar, cuantificar. ¿Sí? Ya lo han hecho otros países, han elaborado encuestas de uso de tiempo, han abierto cuentas satélite para saber exactamente cuánto, en qué consiste numéricamente hablando este aporte, porque además eso se convierte en un elemento canalizador de la inversión pública en un sistema integral de cuidados. Y finalmente es un tema pues de derechos, ¿verdad? De ejercicio de derechos y de deberes. Toda persona, todo ser humano tiene derecho a ser cuidado y tiene también el deber de cuidar. Y la magnitud de la crisis de cuidados que vive Bolivia y que vive nuestro departamento requiere definitivamente no solo la visibilización de este asunto, sino el transitar a esta otra visión que coloca este tema en el centro de la discusión y del análisis, y también a transitar a esta noción de responsabilidad compartida. O sea, este ya no es un tema solo de mujeres, no es un asunto que les importa a las feministas y a unas cuantas mujeres. Esto tiene que ver con la sostenibilidad y la reproducción de nuestra sociedad, y como tal entonces debe ser un tema tratado con la misma jerarquía y en el mismo orden de prioridad que los asuntos centrales que hacen al desarrollo del departamento. Un poco en el fondo es este el mensaje que quiero dejar puesto acá, porque definitivamente ya no vale que se considere que temas de desigualdad de género, temas de violencia contra las mujeres, temas de discriminación laboral, temas de brechas en acceso a salud y altas tasas de mortalidad materna, etcétera, etcétera, son un tema de mujeres. No, señores, no son un tema de mujeres. Son temas que nos
deben interpelar y que nos deben convocar absolutamente a todos los que estemos interesados en diseñar y definir propuestas y alternativas que apunten justamente a resolver este y muchos otros temas. No sé si me queda un par de minutos, Manuel, porque no he puesto mi reloj. Ya está con el tiempo, de repente después tendrás 2 minutos. Sí, de acuerdo, porque ahí para delinear lo que podrían ser algunas posibles vías de, no más que solución de cómo encarar esta problemática, ¿no? Pero entonces ahí lo dejo. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, Cecilia, realmente muy esclarecedora tu intervención. Creo que es importante cuando hacemos diagnósticos justamente de tomar en cuenta lo que has planteado, de que no tiene que ser neutro y que por el otro lado los impactos, ya sea de la pandemia o de cualquier situación, siempre tiene una diferenciación entre lo que pueden ser los hombres, las mujeres, las diferentes clases sociales, etcétera, ¿no? Y que eso es fundamental de tener en cuenta. Y sobre todo cuando llevemos adelante políticas y que tienen que ser políticas de repente específicas para cada sector, ¿no? Vamos a pasar al último de nuestros panelistas. César, por favor, tienes 15 minutos. Por supuesto que hay significativas convicciones planteadas por Cecilia, con las cuales también comparto varias de sus ideas e hipótesis. Yo quisiera más bien entrar desde otra perspectiva a partir de una provocación intelectual realizada por el doctor Hugo Celso Felipe Mansilla. Ustedes lo conocen, es un filósofo reconocido, un intelectual, algunos lo denominan la expresión de un intelectual conservador, pero tiene un aire de cuestionamiento y de actitud crítica que me parece absolutamente importante. Él ha participado de varios conversatorios a partir de la invitación que le ha realizado el Colegio de Filósofos de Bolivia. Entonces, uno de ellos está referido al tema de la intelectualidad en Bolivia, ¿no? Entonces, es un video de alrededor de unas 2 horas, característico de HCF Mansilla, de ser lo suficientemente abundante en citas, en trabajar sobre distintas disciplinas, por esta formación que él tiene como filósofo en Alemania, ¿no? Pero ahí me encontré con una cosa realmente muy interesante que desconocía, no sé si ustedes lo saben. Ocurre que él habla de la intelectualidad y los intelectuales, los imaginarios que también los pueblos, las regiones se han planteado, y dice, por ejemplo, he realizado una lectura de Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas, y ahí hay un capítulo sobre la psicología de las regiones donde habla sobre los cochabambinos. Entonces, rápidamente a parar las orejas y a escuchar que nos estaba refiriendo. Y el núcleo de la concepción del diagnóstico de cochabambinidad, si ustedes quieren, hecha por Alcides Arguedas en 1903, 1906, está orientada a destacar la imaginación, ¿no? Entonces, pueblo que genere imaginación, etcétera, etcétera. Pero, además de eso, mencionó muy rápidamente que no solamente el libro, sino también los referidos sobre los cochabambinos fue respondido epistolarmente por don José Miguel de Unamuno, un español, filósofo, intelectual, también de principios del siglo XX, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de revisar un poco porque me pareció revelador encontrar
hilos de continuidad histórica sobre la manera como nos percibimos y también respecto de los imaginarios colectivos que estamos acostumbrados a señalar, ¿no? Y muy rápidamente les digo que, por ejemplo, don Alcides Arguedas en Pueblo Enfermo habla sobre los cochabambinos como, digamos, un pueblo con un desborde imaginario muy amplio, fecundo en ilusiones, ¿no? Habla del alma del pueblo, que es multiforme, impulsiva, soñadora, y él mismo dice, no sé si por su diafanidad de su cielo, por la lujuriante exuberancia de su campiña, por su aire saturado de perfumes silvestres o por su alimentación. En Cochabamba, dice él, como principal elemento nutritivo entra el maíz, nacen las ideas generosas, descabelladas, grandes y caballerescas, ¿no? Algo que, por supuesto, está permanentemente en esta nuestra mirada que hacemos los y las cochabambinas sobre nuestra región, ya sea que hayamos nacido acá o estemos avecindados, ¿no? Y sigue hablando sobre Cochabamba. Y dice, porque los cochabambinos, más que todos, son muy sentimentales. Pero encuentro un rasgo también que es un hilo de continuidad histórica en este imaginario colectivo y comportamiento social. Y dice que los cochabambinos, así sea, en las elevadas clases sociales o en el vulgo o en el pueblo de clases populares, somos intolerantes, ¿no? Y señala que la primera virtud, dice en Cochabamba, está hablando de Cochabamba, es el creyente incondicional y fiel cumplidor de las prácticas religiosas. Si bien es común, dice, a todos los pueblos de Bolivia, en Cochabamba es más violento y más cerrado. Y él destaca una anécdota que se había producido en esos años cuando una primera secta evangélica o evangelista fue encontrado en el púlpito haciendo su campaña religiosa y se generó una movilización que efectivamente puso hoguera, libros, Biblias y todo aquello que suponía la actividad de movimiento religioso, ¿no? Un segundo elemento que me parece absolutamente importante, ¿no? Que puede darse como continuidad, pero que está presente en esta manera que nos percibimos y que todavía creemos que es un hilo de comportamiento de la cochabambinidad, de las cochabambinas. En general, el pensamiento dominante, no necesariamente en todas y todos, ¿no? Por otra parte, dice que Cochabamba tiene un mérito de poseer el menor número de analfabetos. Y habla de la universidad, y está hablando del tema ya de conocimiento y de la capacidad de producir conocimiento, como Saavedra nos reclama para aprender mejor a Cochabamba y sus alrededores, como decía nuestro querido Cachín Antesano, ¿no? Y dice que la universidad es la más concurrida y es casi general, dice, una especie de semicultura, pero la difusión de esta, si bien provechosa a las clases inferiores, aún no conscientes, produce efectos desastrosos en las de alta categoría, porque todos, dice, se creen nacidos exclusivamente para realizar grandes hechos y mejorar de inmediato al país, llevando el concurso de su talento a las cámaras o prestando eficaz cooperación al Estado, ¿no? Esta actitud de pensar a Cochabamba, desde Cochabamba al país, el centro geográfico, esto que remarca en el anterior conversatorio, por supuesto, varios de los que han intervenido, lugar de paso, de articulación, región de centro, efectivamente podemos encontrar también ahí un elemento que hace a esta perspectiva que ya en el imaginario cochabambino estaba presente, ¿no? Y hay un otro elemento que tiene que ver cómo concibe el cochabambino a su naturaleza y a su entorno, ¿no? Dice, así el cochabambino no concibe otro cielo mejor,
otro clima más bondadoso, otros aires más puros que el cielo, el clima y los aires de Cochabamba. Todo lo relaciona con su país, hablando de Cochabamba. Si en una reunión social se habla, por ejemplo, de los grandes hechos o acontecimientos históricos de la humanidad, y hay alguien de esa región, inmediatamente salta con su invariable eterno en Cochabamba y narra un hecho, una historia, una anécdota, algo que haga ver y palpar la relación que existe entre Cochabamba, el cochabambino más bien, y su naturaleza, ¿no? Bien, entonces dicen, Cochabamba es un pueblo esencialmente mediterráneo, centro, geográfico, ¿no? Procede de la raza quechua, está hablando de una característica ya étnico-cultural, sociocultural, de valores culturales. Raza, dice, soñadora, tímida, profundamente moral, poco o nada emprendedora, y está hablando también de algunos rasgos que hacen a estas características de el emprendedurismo, el emprendimiento y la actividad privada en Cochabamba. Y son muchas de sus costumbres ya cristalizadas que aparecen en la formación de este pueblo prodigioso en expansiones generosas, ¿no? Es bastante, digamos, elocuente en su prosa Alcides Arguedas para resaltar estos valores positivos. Donde el núcleo central es que Cochabamba es un pueblo con imaginación, un pueblo con capacidades de pensar el cambio. Sin embargo, don José Miguel de Unamuno le dice, no, esto no es verdad. Lo que ocurre más bien es que es un pueblo que no logra imaginación, tiene una pobre imaginación. Porque la imaginación, le dice Unamuno, es la facultad de crear imágenes, de crearlas, no de imitarlas o repetirlas. Imaginación es en general la facultad de representarse vivamente y como si fuera real y ponerse en el caso de otro, es decir, y ver las cosas como él las vería, ¿no? Y habla de imaginación, Arguedas. ¿Cómo puede ser imaginación? Dice, si no, más bien todo lo contrario. La falta de imaginación proviene de la intolerancia. El intolerante lo es, no porque imagine con gran vigor sus propias creencias, no porque se imagine con tanto relieve que excluye lo demás, sino por ser incapaz de ponerse en la situación de otro, ¿no? Además habla de la situación aislada de Cochabamba, entonces Unamuno dice, ¿para qué le sirve entonces la imaginación si no presentarse en otras características, ¿no? Bien, hay algunos otros elementos más. Finalmente habla de la oratoria, porque Arguedas dice que los cochabambinos y las cochabambinas, por lo menos en ese periodo, y creo yo todavía ahora, somos personas con un elevado dote de oradores, ¿no? Allá donde estamos en discurso, estamos arengando a las masas, estamos intentando crear ideología, y por eso nos habla, ¿no?, de esta presencia intelectuales cochabambinos, no solamente los reconocidos contemporáneos, sino ya Lucas Mendoza de la Tapia, todos aquellos que habían pensado a Cochabamba desde el punto de vista federal y de una mejor autonomía, fines del siglo XIX, sino también los del siglo XX, ¿no? Como pensar en Carlos Montenegro, en Walter Guevara Anaya, Los Arce, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y en general, digamos, estos que han impactado sobre no solamente Cochabamba, sino el país. Bien, entonces, a mí me ha parecido importante que podamos, de alguna manera, nosotros empezar a mirar también cómo hay estos hilos de continuidad, porque estos imaginarios colectivos, este sentido común de los cochabambinos, parece ser que no se han modificado a pesar del transcurso del tiempo. Y como lo planteaba Sarela, si no conocemos a la región, si no sabemos estas porosidades y esta conformación multicolor, de diversidad cultural, pero pensando también, como lo ha señalado con enorme pertinencia Cecilia, está más de la mitad de la población de las mujeres, indudablemente que podemos caer en anacronismos o, lo que es peor, en sentido
sentido común que no permita avanzar en esta tarea. Entonces, un elemento que me parece absolutamente imprescindible es pensar cómo nos pensamos, cómo pensamos a la naturaleza, cómo pensamos al mundo. Ese migrante creado por Sarela, ese migrante que está en la Argentina, en España, en Estados Unidos, añora a Bolivia, añora a Cochabamba, pero sobre todo a su terruño, al Valle Alto, a Punata, a Clisam, e invierte para tener su casa estilo californiano, transformando el hábitat, pero sobre todo pensando en que viene a morar después en sus últimos. Entonces, ahí hay elementos muy significativos que hacen a la ideología. Además, pueden ser elementos de traba, de dificultad para ir construyendo ese destino común que nos reclamaba Sarela. Y además de darle rumbo en esa diversidad que somos, ¿no? Bien, este me parece un primer elemento importante. Perdón, Manuel, tengo todavía minutos, ¿no? Por favor, si puedes concluir en un par de minutos. Okay. Lo hago. Entonces, yo creo que además tenemos un problema gravísimo de gobernanza regional. Ya señalada por tanto Sarela y Cecilia, también en el anterior conversatorio. Fruto de respeto por la institucionalidad, las leyes, que es una característica de la manera como procedemos los bolivianos, pero parece que fuertemente asentada en lo que podríamos denominar es regional precaria, que hace que la región no tenga un norte, no tenga horizonte, no tenga núcleos intelectuales, sociales, políticos, que sean las élites que conduzcan esta nave sin destino, sin brújula, apelando a la metáfora de Sarela. Y esto, por supuesto, impide la construcción de una gobernabilidad democrática que esté orientada al bienestar del ciudadano. Al hablar de bienestar del ciudadano, estamos hablando también de calidad de vida, de mejores condiciones. Pero que afectan todos estos elementos, esta precariedad en la gobernanza regional afecta también a la calidad de la democracia. Lo que supone entonces como desafío ir reconstituyendo el tejido social, institucional, de los distintos actores estratégicos que permitan modular, que permitan reconstruir ese imaginario colectivo, si es que lo ha visto, si es que en el pasado, para proyectarnos hacia el futuro. En tanto no trabajemos desde ese punto de vista, creo yo que programas, proyectos, indicadores, estadísticas, pueden caer en darnos a la posibilidad de que Cochabamba supere esta situación de anomia en la cual nos encontramos desde hace varios años atrás. Gracias, César, por tu participación. Creo que has introducido un tema importante, que es el tema de las mentalidades, en particular de las mentalidades de los cochabambinos. Vamos antes de pasar la palabra a las preguntas y comentarios de la sala, voy a darles a cada uno de los expositores unos 2 minutos para complementar sus exposiciones o comentar las exposiciones de los otros panelistas. Tendrías 2 minutos más, Sarela, por favor. Si le dan el micrófono a Sarela. Sí, está bien. Yo la verdad es que observo algo que me preocupa. Leemos la región de Cochabamba como una región
con sus bondades, por su clima, por su comida, por su comportamiento de la gente, sus bailes, no sé. Y yo me pregunto, ¿realmente estamos viendo Cochabamba? El problema de Caracara es un problema serio. Y esto desdice completamente esta región bondadosa con la cual nos hemos acostumbrado a ver y a través de la cual el resto del país nos quiere ver. Y sin embargo, tenemos un problema muy grande con Caracara, un problema serio que no ha sido resuelto y no se ve cómo se va a resolver. Porque esto implica pensar el área metropolitana en términos de todos los problemas ambientales que tiene, que no solamente es la basura, sino la contaminación, el agua, el río Rocha, las lagunas. Entonces es toda una temática, el Parque Tunari es toda una temática que viene integrada, articulada, pero yo lo que veo es una región que cada vez está menos cercana a ese imaginario que se había construido en un pasado. Entonces cuando pienso y escucho y tiendo a escuchar estas opiniones, lo que creo es que estamos viviendo con un imaginario del pasado. Por eso he dicho una región a la deriva. Es un imaginario del pasado porque si nos ponemos a pensar, claro, ahorita, si uno sale, no solamente en la ciudad, sino en los alrededores, encontramos algo que es característico de la región. Ha llovido y estamos entrando a la primavera y qué bonita se pone Cochabamba, yo lo acepto. Pero después de casi 5 meses que vivimos, o más, que vivimos con una extrema contaminación, un aire muy malsano y con un conjunto de problemas que no han sido resueltos y que en términos de propuestas, no estamos pensando seriamente cómo lo vamos a resolver. Todos sabemos que necesitamos un botadero, ¿no? Un botadero del área metropolitana. Lo sabemos hace 10 años. ¿Cómo es posible que en 10 años no hayamos avanzado un solo punto, hayamos definido un solo lugar y hayamos creado un consenso entre todos los municipios del área metropolitana para poder encarar este tema? ¿Cómo es posible que nos estemos exponiendo a lo que nos hemos expuesto en todos estos últimos meses? Entonces, yo particularmente pienso que los cochabambinos adolecemos de ese problema, que queremos ver nuestra región con unos imaginarios del pasado. Y lo que yo quiero proponerles a ustedes es que empecemos a ver nuestra región no con esos imaginarios, sino como es. Si ustedes quieren, de una manera un poquito más cruda, porque al menos viendo tal vez con esa crudeza, nos tendremos que mover, tendremos que hacer una especie de remesón, porque el futuro que nos espera es un futuro muy, muy poco promisorio. O sea, para mí, le he expresado y he compartido con algunas personas, esta región cada vez se está volviendo más invivible, porque los problemas que tiene, primero que no vemos visos de solución y segundo, no estamos encontrando autoridades y representantes que piensen sobre esa problemática. Y obviamente estamos expuestos al combate de intereses de los agentes y de los sectores que están operando en nuestra región y que efectivamente expresan pulsos socioeconómicos, sobre los cuales, ojo, yo no quiero hacer un juicio de valor. Por eso digo, a mirar crudamente la región. Digo, no quiero hacer un juicio de valor. Eso es lo que son y lo que hay en la región. El juicio de valor es decir, si me parece bien, si me parece mal, y no creo que sea muy productivo aquello, porque independientemente de la apreciación ética, moral que tengamos de todas estas iniciativas y de todos estos pulsos socioeconómicos que se han producido en la región, independientemente de la valoración que le demos, el hecho es que actúan y obviamente nuestra opinión es solo eso, porque lo que verdaderamente está moviendo a esta región son ese conjunto de intereses que además, dicho sea de paso, no están siendo integrados. Entonces cada quien jala por su lado. Los comerciantes jalan por su lado, los transportistas por su otro lado, los productores de coca por otro lado, porque además eso implica la vinculación con
el narcotráfico y el mercado global del narcotráfico, que tiene las características que Cecilia ha mencionado. Los estudios de narcotráfico que se están haciendo en el mundo en el último tiempo evidencian que esta es una economía que ya está vinculando de una manera muy clara lo que es toda la producción de estupefacientes con la trata y tráfico de personas. Y viene asociado a un sistema de violencia muy grande en el mundo. Y obviamente es tan grande nuestro problema que la resolución de eso no va a ser ni cochabambina ni va a ser boliviana. No sé cuánta conciencia tenemos de aquello. No se trata de salir con una posición de valor, de moral, y decir que estamos en desacuerdo y que vamos a erradicar todo eso. Yo quiero ser sincera, particularmente creo que no vamos a poder porque el Estado boliviano es débil. Y observo al Estado mexicano y al Estado colombiano que conviven hace muchos años, sino décadas con esto, y no han podido, no pueden, porque estamos hablando de seguramente de una de las corporaciones más grandes que hay en el mundo. Y posiblemente en tiempos de esta crisis debe ser la iniciativa socioeconómica, la corporación que menos afectada ha terminado con toda la pandemia, porque hasta donde se han visto los datos económicos, las corporaciones petroleras han sufrido realmente un verdadero revés, y las otras corporaciones mineras y un conjunto de iniciativas socioeconómicas y turismo que en muchos lugares y en muchas regiones del mundo es puntal de su economía. Pero hasta donde yo logro observar, toda esta iniciativa, esta gran corporación, esta dinámica global que tiene que ver con el mercado de estupefacientes, la vinculación a la trata y tráfico de personas y toda la violencia que se genera alrededor de eso, parece ser que no ha recibido ningún revés y debe ser la economía que está saliendo de la manera más exitosa con semejante crisis. Entonces, Gracias, Sarela. Por ya, favor, está bien. vamos a dar paso a los otros. Cecilia, unos 2 minutos. Si le pones el micrófono, Rubén. Siempre me olvido de desmutearme. No, yo me quedaría, más que abundar en lo que he dicho, me quedaría con este sacudón que nos pone Sarela al frente. Definitivamente creo que es ineludible. Ineludible por lo menos tener conciencia del tamaño del problema que no le estamos haciendo frente en términos de reflexión, porque no es algo que lo vayamos a resolver. Pero efectivamente poner este asunto, el peso de la economía del narcotráfico y todo lo que conlleva en el medio de la mesa del análisis y del debate en este espacio, en los espacios políticos, pienso en los espacios de las alternativas políticas en juego en estas elecciones, es ineludible, hay que hacerlo porque está mucho en juego, hay experiencias internacionales, basta pensar en lo que señaló también Sarela a propósito de Colombia y México, que hacen que veamos el futuro de manera poco preocupante, ¿no? Poco halagüeña. Entonces, sí, yo creo que hay que hincarle el diente, no hay que eludirlo, hay que hacerlo en términos de ver todas las secuelas y los efectos que tiene en términos diferenciados. No sé hace cuánto rato no hacemos en nuestra ciudad una investigación seria a propósito del consumo, no solamente en términos de la producción de la cocaína y estupefacientes, sino qué pasa con el consumo de la cocaína en Cochabamba, en el país, en qué grupos de edad está ocurriendo esto, qué impacto tiene, en fin, creo que ciertamente es algo que no podemos eludir, no nos inhibe en todo caso de imaginarnos y de echar líneas de hacia dónde querríamos trabajar en términos de lo que son propuestas. Yo sostengo que con esa discusión y el análisis de lo que pone Sarela sobre la mesa, hay que también empezar a plantearnos autonomías en serio, autonomías y mancomunidad. El área metropolitana, sin duda alguna, tiene que ser como parte central de nuestra reflexión y de nuestro trabajo en términos de encarar los problemas que afectan a los 7 municipios. El tema ambiental es también un tema absolutamente transversal al área metropolitana. Yo solo quería traer a colación a propósito de, creo yo, una
percepción muy sagaz de organizaciones de mujeres. Bueno, hace años ya que no trabajo en el IFI, pero sigo la pista un poco a algunas de las organizaciones que esta ONG ha estado apoyando hace muchos años, y las mujeres de los 7 municipios han consolidado una articulación, ¿sí? Nació como plataforma y creo que sigue con el mismo nombre. Y uno de los temas que permanentemente las convoca a sentarse, a dialogar y a plantear propuestas en sus municipios tiene que ver con temas ambientales, tiene que ver con el manejo de la basura, tiene que ver con temas que los relacionan en términos de movimiento económico. Entonces, las mujeres están viendo con lucidez de la sociedad civil, de estas organizaciones, están viendo, creo yo, con bastante claridad la necesidad de trabajar en el caso de Cochabamba en escala metropolitana. ¿Sí? Ya no es posible que nos imaginemos solo como municipio de cercado que Yacoyo se acaba, sino que es imprescindible empezar a reflexionar, hacer diagnósticos de los principales problemas y ir construyendo propuestas y soluciones en esa dimensión, escuchando a los distintos actores y entendiendo que las mujeres también son diversas, ¿no? Cuando hablamos de mujeres no nos quedamos con una idea homogénea, sino que hay una muy amplia diversidad de mujeres que también tienen una realidad muy distinta. Creo que eso nomás, Manuel. Muchas gracias, Cecilia, por las complementaciones. Vamos a pasar la palabra ahora a César para que también pueda tomar unos 2 o 3 minutos para complementar su exposición. Gracias. Una última investigación realizada por la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Arquitectura habla sobre la problemática de la cuenca del río Rocha. Y por supuesto hay un informe muy fuerte sobre el grado de contaminación que el mismo tiene. Y de esto, por supuesto, nos encontramos con muchísimos ejemplos más sobre esta problemática, además de la problemática de Caracara. No estoy en absoluto negando que esa es la realidad. Esa es la verdadera Cochabamba con la que nos encontramos. Lo que estoy queriendo destacar es que tenemos mitos que los cochabambinos hemos ido fortaleciendo, reconstruyendo, reconfigurando como discurso que hace que sigamos pensando a una Cochabamba de principios del siglo XX, ¿no? Pero que además demuestra que este mito de esta relación favorable, amistosa con la naturaleza, no existe, no hay. Hemos sido depredadores con nuestra región. Las autoridades, a través de mecanismos informales, han contribuido para modificar sustancialmente el hábitat en Cochabamba y aquellas áreas que son absolutamente necesarias para la protección de este microclima y del microvalle en el cual vivimos. Por supuesto que estas son las condiciones en las que estamos. Pero, sin embargo, autoridades y la gente piensan que Cochabamba es una Cochabamba linda, amigable, verde, y que además su chicha y el chicharrón, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un mito que está y sobre el cual hay que actuar, porque lo otro simplemente es pensar en planes que no permitan avanzar, que no permitan transformar esto que es un sentido común que ha generado, está generando un velo sobre esto que reclama pues Arela, que es el que conozcamos, el que nos reconozcamos como región, como somos, ¿no? Entonces, yo creo que insisto sobre este tema porque sigue siendo un factor, entre comillas, de cohesión. Septiembre inicia efectivamente con la música, con las actividades, autoridades, la entrega de parques y la gente también, digamos, mostrando esta disposición a asumir este discurso como un discurso hegemónico. Y sobre eso hay que trabajar, porque si no, nos encontramos después con reveses muy grandes que impiden pensar en este proceso de gobernanza regional, donde además quiero insistir que los mecanismos informales han
erosionado la capacidad de generar un mínimo de institucionalidad. Y coincido ahí con lo que se ha señalado sobre el tema cocaína, que ha afectado seriamente o sigue afectando seriamente y constituye el actor estratégico. Los cocaleros constituyen los actores estratégicos que hacen que estos mecanismos informales hayan suplantado, hayan transformado esa precaria institucionalidad compartida. Con firmeza también que no es solamente construir una agenda, que me parece importante, fundamental, porque hay temas de urgencia regional para su tratamiento. Particularmente es el caso del tema del agua. Tenemos, anteayer, el lunes, se han concluido obras finales en la represa de Misicuni y que van a permitir embalsar alrededor de su capacidad máxima de colmatación. Sin embargo, se estima que se va a perder 54 millones de litros por la falta de aducción hacia los barrios populares, en el caso particular de toda la zona sur y de Sacaba, ¿no? Lo que nos está mostrando que efectivamente hay problemas de gestión de la gobernanza regional. Hay problemas de conflictos entre las distintas instituciones, entre los pisos de los gobiernos subnacionales con el gobierno nacional. Pero también la desidia, la incapacidad de las clases dirigentes y de sus autoridades durante los últimos 20, 30 años que no han posibilitado construir una visión sobre Cochabamba o visiones sobre Cochabamba para dar la posibilidad de recuperar esta porosidad, estas formas coloridas, digamos, de lo que es la región, ¿no? Entonces, no ha sido posible avanzar en ese sentido porque, insisto, hay estos hilos de continuidad histórica de los mitos cochabambinos que son una rémora, que son un impedimento para poder enfrentar adecuadamente la agenda mínima de emergencia, como también las visiones a mediano y largo plazo. Gracias, César. Pasemos ahora a Cecilia, por favor, si puedes comentar las preguntas, responder las preguntas. Sí, un par de apuntes. Yo confío y hago votos porque las próximas elecciones subnacionales, que entiendo serán en 2021, nos motiven, propicien espacios como este, pero de repente multiplicados, que junten a distintos actores, sectores. Echo de menos la universidad, de repente tiene un rol pudiera jugar un rol tan importante, pero aún no lo hace. En fin, ONGs que trabajan en el ámbito de la investigación, que están permanentemente produciendo datos, información que hace falta, vincularse con actores de distintos espacios y de distinto carácter. Creo que esa es como la única manera en que se puedan construir agendas que no vengan definidas de manera arbitraria o que no estén de algún modo desvinculadas de lo que pueden ser las preocupaciones centrales y los problemas centrales que tenemos como región, como departamento, ¿no? Entonces creo que un inicio de búsqueda de rearticular y de encontrar un norte, o por lo menos coincidir en espacios de análisis y de diagnóstico para después ir construyendo también propuestas y alternativas de solución, pasa un poco por ahí. Insistiendo machaconamente en que los temas que ustedes han planteado tienen pues también impacto diferenciado. Cuando el compañero hablaba de la basura, el tema de basura, yo me acordaba que hace como 4 o 5 años, si no me equivoco, se modificó aquí, en la época del Cholango como alcalde, se modificó la modalidad de recojo de basura, ¿sí? Ya no se dejaba en los contenedores o en las rejillas que en cada zona, en cada barrio se ponían, sino que la gente, la mayoría mujeres, tenían que estar paraditas esperando que el carro basurero pase a la hora
que decidía pasar por el barrio que corresponde. Entonces, a la ya larga cantidad de actividades que hacíamos y que hacían las señoras en sus casas, tenían que añadir el esperar 10, 5 minutos a que pase el carro basurero para entregar la basura, ¿verdad? Esta es otra manera de resolver problemas a costa del tiempo y el trabajo de las mujeres. Con el tema del agua, que sobran estudios, ahí sí hay mucha investigación y estudios de cómo la escasez de agua y cómo las dificultades recurrentes y crónicas de falta de agua inciden en un incremento sustantivo en el tiempo y en el trabajo de las mujeres. También por el uso doméstico que se da al agua, por el tema de la limpieza, porque ella es la responsable de proveer de este bien, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, subrayo y demando la urgente necesidad de que junto a estos espacios en los que vayamos ojalá se multipliquen y se generen más analizando las problemáticas planteadas, podamos también poner el ojo a esta otra dimensión. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a dar la palabra ahora a Zarela, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, ¿Está bien? Estamos, sí. Ya. Quiero responder de dos maneras. Voy a responder una de manera puntual y otra de manera más global, si vale el término. De la manera puntual, tengo esta primera pregunta que se me dice cómo resolver el tema del cara a cara y cómo resolver el tema del narcotráfico. Si sería bueno legalizarlo. A eso mismo voy a agregar la intervención que hizo una persona diciendo, sabemos cuáles son nuestros problemas, agua, basura, tenemos que resolver el narcotráfico, tenemos que resolver esto, ¿no? Entonces voy a hacer una respuesta englobando eso. Y la otra pregunta que me provoca pensar, digamos, en términos más globales, es cuando dice, que en mi opinión, me está preguntando, ¿cuál ha sido el rol de la clase política para enfrentar esta situación durante los últimos 30 años en nuestro departamento con un plan estratégico de corto y mediano y largo plazo? ¿Sí? Entonces voy a usar ese mecanismo para responder. El tema de cara a cara tiene que ver, y todos lo sabemos, no estoy diciendo una novedad, con encontrar un botadero para el área metropolitana. La resolución no es solamente para el municipio cercado, es una resolución para los municipios del área metropolitana. No se ha tomado verdaderamente esa iniciativa, porque si se hubiera tomado verdaderamente esa iniciativa, que hace muchos años sabemos que es un serio problema acá en todo lo que es el área metropolitana, pues estaríamos ya a punto de encontrar la solución, a resolver la solución. Entonces, la solución no es decir que tenemos que hacer un botadero, sino de verdad implementarlo y llevarlo adelante. Eso implica una serie de acuerdos y principios con los municipios que pertenecen en el área metropolitana. Preguntémonos, ¿por qué en el último tiempo no se ha dado eso? Asumiendo que Cochabamba, en términos políticos, ha tenido, y todavía parece ser que tiene, una línea que hace que podamos construir ciertos consensos. En términos políticos, toda el área metropolitana, si nosotros revisamos los datos electorales, vamos a ver que ha habido una tendencia que en toda el área metropolitana, ha sido una tendencia, exceptuando Cercado, de que sea la opción política del MAS que haya estado sistemáticamente llevando adelante eso que César dice, la gobernanza. ¿Cómo es posible que habiendo esa situación no se haya podido encontrar una salida? Porque eso implica una situación de cierto consenso. Entonces, eso por plantear un escenario. Pero, en mi opinión, lo que acontece es que pues, nos ha conquistado un desarrollismo extremo, ¿no? Entonces, una opción política u otra, que no necesariamente están cercanos, están conquistados por esta perspectiva de desarrollismo. Y el ciudadano común también, porque quiere ver cosas, quiere ver, bueno, tal vez ahora ya no quiere ver canchitas, pero quiere ver
infraestructura que se construye como si fuera un indicador de desarrollo. Eso está bien. Y cuando haces cosas que no se ven, parecería que no fuera tan bien. Entonces, digo, nos ha conquistado un desarrollismo muy fuerte. Y estoy hablando no solamente de las opciones políticas que hemos tenido, sino de la gente, de los sujetos, del ciudadano común y corriente, que estamos muy entrampados en esa perspectiva. Porque lo otro significaría trabajar, hacer inversiones por cosas que no tienen una evidencia tan clara como las obras de infraestructura, pero que finalmente hacen que nuestra ciudad se vuelva a largo plazo más amigable, el área metropolitana, mejor dicho, se vuelva más amigable para vivirla en ella. Pero eso no se ha dado. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, ¿cómo se resuelve? Si todos sabemos, tenemos que encontrar un botadero del área metropolitana. El tema no es que eso debemos hacer, sino cómo llegamos a eso. Nadie ha tenido esa iniciativa. 5 años de gestión de gobernación, y la gobernación está comprometida en la falta de resolución. ¿Por qué? Porque la gobernación podría haber sido, debería ser esa entidad que permita justamente la agregación de estos intereses, porque juega el rol de gobernación, se supone que representa a todos los pulsos, los factores de interés del departamento. Entonces la gobernación podría haber jugado ese rol, ni lo ha jugado. Por eso, cuando decimos cómo se resuelve, sí sabemos, debemos hacer un botadero del área metropolitana. Pero el hecho de que sepamos cómo debemos resolver no quiere decir que con eso hemos resuelto, porque toda esta parte política hasta ha naufragado en una política de desarrollismo que no nos ha llevado a ningún puerto. Sobre el tema del narcotráfico, su legalización, yo lo único que quiero decirles, yo no puedo decirles, yo creo que por aquí es la solución, me cuesta sinceramente. Lo que sí intento transferirles es la magnitud del problema, que dicho sea de paso, lo percibo en términos muy específicos porque he trabajado mucho tiempo de una manera muy cercana a la región del Chapare, con muchas áreas donde todo esto está expuesto en a flor de piel, y porque también he tenido la oportunidad de revisar un conjunto de trabajos sobre la temática, que son muy buenos trabajos, les diré, el Colegio de la Frontera Norte en México, excelentes trabajos sobre la temática de cómo la figura del narcotráfico se combina con la tráfico de personas, la prostitución, el tráfico de armas, y están fundamentadas no en datos socioeconómicos, sino en lo que pasa con la gente. Entonces, realmente, juntando estas dos cosas en mi cabeza, yo digo, tenemos aquí un problema serio. Y la propia legalización implica realmente mucha agencia política, y sabemos que la resolución no es solamente local, es también nacional y es también global. Pero a lo que yo quiero llamarles la atención es que realmente, ¿qué diría? No sé qué palabra poner, cuando veo a autoridades y políticos salir a la palestra y decir que se van a enfrentar con este problema y lo van a erradicar. ¿No tienen conciencia del tema? Porque hasta los propios organismos que están comprometidos con la erradicación, a la vez están comprometidos con el propio tráfico. Eso es un pulpo. Entonces, ese problema es un problema muy grande, y en la medida en que tengamos conciencia de la magnitud, pienso que vamos a poder encontrar algunos caminos, pasos que nos ayuden a enfrentar ese problema. Y voy a decirles, para cerrar este temita, pues lo que yo observo en México y lo que observo en Colombia es que están conviviendo. Es decir, el narcotráfico, ciertas áreas territoriales las controla y los estados conviven. No tienen la fuerza para meterse con él. El Estado boliviano es más débil en estos ejemplos. Ahí lo pongo. La visión más grande que es de la segunda pregunta y que me gusta porque me provoca pensar y dice, ¿cuál ha sido el rol de la clase política para enfrentar esta situación? El problema es ese, que el rol de la clase política ha sido de lo más negativo en Cochabamba. Yo observo que en otros departamentos, en otras regiones, no es que la clase política ha actuado de una manera increíblemente bien, pero
medianamente ha logrado conducir su región. Para mí, el rol de la clase política en Cochabamba ha sido desastroso. Y eso no es un tema menor, como les decía en Caracara. Si sabemos cuál es la solución, el tema es que políticamente nadie ha querido bancarse eso, teniendo la convicción de que tiene que hacer eso y que le estará importando un rábano si las próximas elecciones las va a ganar o no. Ese es un problema serio. Es decir, yo asumo un rol de autoridad y no debería estar pensando en cómo va a ser el próximo proceso electoral, sino más bien debería estar pensando en la gestión que me toca hacer. Eso no ha sido lo que ha ocurrido. Entonces la clase política ha tenido un rol en los últimos 20 años desastroso, en el sentido que nadie ha dado una figura clara, una idea clara de por dónde deberíamos ir o podríamos ir y disputar eso en el marco de una construcción de lo que sería mínimamente una conducción regional, que quiere decir articulación con un sentido común, con un sentido de interés común para la región. Nadie lo ha hecho, no lo hemos hecho, nadie lo ha hecho. Por tanto, por eso es que estamos a la deriva. Ahora, la persona que intervino y dijo algo, el pueblo debe poner la agenda. Y es que ese es el problema. No recuerdo el nombre, pero en el ánimo del diálogo, ¿quién es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Si nosotros decimos el pueblo debe poner la agenda, convocaremos al pueblo. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. De todas maneras, siempre vamos a estar mediados por la representación, porque el pueblo no existe como concepto, existe en concreto y existe a través de los actores. Entonces, cuando decimos el pueblo debe poner la agenda, a ver, nos sentaremos, convocaremos a los sectores y vamos a ver cómo eso se vuelve una cancha donde cada quien quiere obtener lo que quiere y además es una sacadera de mugre. Ese es el pueblo también, asumamos. Es decir, portador de un conjunto de intereses que se sientan a una cancha de diálogo y de negociación donde cada quien quiere sacar su tajada. Entonces, por eso es que la figura de que el pueblo debe poner la agenda no nos termina siendo tan útil en un momento como este, porque sí de verdad necesitamos la posibilidad de que existan sectores, factores que nos puedan jalar a construir ese interés común, que no se ha construido en los últimos 20 años en Cochabamba. Es decir, la clase política no se ha ocupado de eso, se ha ocupado más bien de dar rienda suelta a los intereses sectoriales y de estar expuesto. Pregúntenles a cualquier autoridad y en su sano juicio y en su sensatez, más allá de los medios de comunicación y de las agendas electorales, les van a decir, nos van a decir, si es que tienen sensatez, que ellos han estado presionados por tales para tomar decisión y que aún sabiendo que tal decisión era mejor, básicamente no la han podido tomar. ¿Por qué? Porque los sectores funcionan a plan de presión en nuestra región. Entonces, el pueblo es eso. Sectores que funcionan a plan de presión. Los comerciantes son el pueblo. Los transportistas son el pueblo. Los estudiantes, los universitarios, los docentes también. Los productores de hoja de coca también. Entonces, es una complejidad de intereses, de saturación de intereses. Entonces, la necesidad de que exista esta posibilidad política de articulación de un bien común para la región de Cochabamba es algo que en los últimos 20 años nos hemos olvidado. Una última idea, Manuel. Si decimos que el tema del agua es lo prioritario, si es así, está bien, pero también veamos los hechos. Lo que decía César es importante. Yo este domingo acabo de ir a Misicuni, a manera de hacer un paseo impresionante, que es ingresar al Tunari y caminar ahí en esa cota de 4.600 a 5.000 metros de altura y ver toda esta región que es parte de la cordillera oriental, que nos beneficia a los cochabambinos, porque realmente es un regalo de la naturaleza. Misicuni está llenita. Misicuni, y estamos en época seca, y está llenita. O sea que cuando llueva, pienso que van a empezar a desfogar por toda esa área de construcción que han hecho para desfogar agua. Misicuni está llenita, y resulta que nosotros tenemos problemas de agua. Entonces,
tiene mucho que ver con este tema de gestión. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Misicuni no está pudiendo llegar a los barrios, no está pudiendo abastecer de agua a un conjunto de barrios que hace más de 30 años están demandando esta situación, simple y llanamente porque los municipios, el municipio, no se ha dado la tarea de construir todas las vías por donde se pueda transportar esa agua y llevar a la gente y a los barrios que la necesitan. Y hablo de los municipios, porque Misicuni no solamente estará cercado, todos sabemos. Yo vivo en el municipio de Sacaba. Mi municipio recién el año pasado se ha preocupado de poner la tubería y obviamente este año no había POAS para nadie. No había plata para nadie, toda la plata iba a ser destinada a eso, pero obviamente como nos ha pasado esto de la pandemia, toda la plata se ha ido al tema de salud. Bueno, lamentablemente, no sé cuántos tiempo más, cuántos años más vamos a tener que esperar, y los de la zona sur, cuántos años más van a tener que esperar, y los propios de Caracara, y los de todos esos barrios que se han hecho a la salida de Santibáñez, parece ser que Misicuni alcanza para todos. El problema es que yo, en mi condición de alcalde, no he hecho nada para que eso realmente se haga una realidad. Bueno, gracias. Gracias, Arela. Yo creo que el tiempo nos está venciendo y vamos a concluir ahora. Creo que han sido 3 reflexiones muy importantes que se complementan. Son 3 reflexiones que han señalado sobre todo uno de los problemas más importantes, que es la falta de liderazgo. Finalmente hemos tenido una clase política, unas élites que, bueno, no han hecho su trabajo como deberían haberlo hecho, y que las soluciones pasan justamente por que tengamos, bueno, una dirigencia mucho mejor de la que hemos tenido. Son soluciones más políticas que deberían, bueno, esperemos que las próximas elecciones y las elecciones para gobernación y para la alcaldía puedan responder a todas estas problemáticas, ¿no? Y evidentemente yo creo que Sarela tiene razón cuando plantea de que el problema de la cocaína, el tráfico de personas, que también ya está muy ligado a este problema, pues no es solamente un problema regional, local, sino también es un problema global, y que las soluciones van a ser soluciones más globales también. En fin, quedan muchas preguntas, interrogantes, y yo espero de que tal vez en un próximo conversatorio, eso lo vamos a discutir. Vamos a tratar justamente de hacer una síntesis de estos dos y poder plantear, digamos, un tercer conversatorio donde se pueda continuar con la discusión. No sé, Juan Carlos, si quieres dar las palabras finales, por favor. Gracias, Manuel. Yo me estoy yendo con un espíritu un poco pesimista, porque obviamente las debilidades regionales en términos de institucionalidad son evidentes. Hace años no tenemos una buena gobernación, hace años no hemos tenido la suerte de tener una buena gestión municipal, hace años que nuestro comité cívico está sumido en una crisis brutal, y hace años que el aparato partidario en la región y en el país también está hecho tiras. Entonces, frente a esta situación, también constatamos que la reflexión sistemática sobre la problemática regional, que en otrora era cotidiano, hoy está ausente. Frente a este panorama, creo que el desafío está lanzado, ¿no? Ojalá tengamos la fuerza, la sociedad civil y algunas instituciones comprometidas de verdad con el desarrollo de la región, a cometer una empresa de reflexión sistemática sobre la problemática regional, y ojalá en un futuro próximo político se restituya la institucionalidad a los niveles gubernamentales, regionales y locales. Y ojalá también nuestras organizaciones representativas de Cochabamba, que han hecho historia en el pasado, puedan rearticularse
para asumir la representación y luchar por las reivindicaciones de la región. De lo contrario, nuestro futuro es muy oscuro. Bueno, con estas palabras, yo reitero el agradecimiento a César, a Cecilia, a Sarela, por su exposición, y a Manuel por la conducción de este conversatorio, y a nuestro técnico Rubén Tenorio, que nos da el soporte técnico. Y a todos ustedes, distinguidos amigos que nos han acompañado en esta noche, muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Adiós.